macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con Malka Manestar. Malka es abogada, magíster en Derechos Humanos, Estado y Sociedad y especialista tiene una especialización en políticas públicas y justicia de género. Trabaja en el Centro de Estudios del Sur Andino de la Universidad Nacional de Jujuy. Es becaria doctoral de CONICET, no sé si lo dije ya, y se especializa y se dedica al estudio de la represión y criminalización de la protesta social. ¿Cómo estás, Malka? Buenas tardes y gracias por estar aquí en Macroscopio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por la invitación y saludo muy atentamente a toda la audiencia de Macroscopio. Gracias. Contame un poco, Malka, cómo fue tu formación, cómo te decidiste en la abogacía, evidentemente el tema de los derechos es algo que te llamaba la atención. Sí, bueno, yo estudié abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán. En el plan de estudio en su momento la materia de derechos humanos estaba en el último año, en el sexto año de la carrera, y esa materia para mí implicó un clic en mi vida, un antes y un después, y entender, digamos, la razón de ser, de por qué decidí estudiar Derecho, que en realidad pude hacer la carrera sin muchas complicaciones, porque tenía facilidad para el estudio, pero no le encontraba un sentido hasta que pude realmente entender qué eran los derechos humanos y para qué servían los derechos humanos, ¿no? Como te digo, cuando cursé el último año de la carrera, tuve por suerte tener a una profesora como la doctora Alicia Noli, que en la actualidad preside la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derechos Humanos, asociación en la que formo parte también y que para mí es un orgullo que haya sido una de mis formadoras en el momento inicial de mi carrera de grado, ¿no? Casi al final de la carrera, pero que me abrió, digamos, un nuevo espectro en materia de derechos. Bien, fue evidentemente fue una influencia, más allá de tu curiosidad o tu interés, sí. Fue una figura, las hay, eso es bueno rescatar también, ¿no? En los trayectos propios de ciertos docentes, profesores, profesoras que siempre marcan un antes y un después, ¿no? Que le dan un envión a uno o lo reubican, ¿no? Eficientemente. Tal cual, sí, porque justamente como te decía, después que yo terminé la carrera de Derecho, tenía ganas de seguir estudiando y ahí también tuve la posibilidad de hacer una maestría en Derechos Humanos por una beca en ese momento, en el año 2014, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto a la Universidad Nacional de 3 de Febrero brindaban una maestría en Derechos Humanos, Estado y Sociedad que cursé durante 2 años en la EXESMA. Y bueno, en esa maestría también tuve la posibilidad de seguir mi formación a la par, ¿no? de actividades de militancia, de activismo. Yo formo parte ya hace algunos años de una organización de derechos humanos que trabaja en la provincia de Jujuy, en la provincia de Tucumán, que se llama AMDES. AMDES es Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, como te decía. Yo simultáneamente hacía mis tareas de activismo y cursaba la maestría, esto durante el año 2014 y 2015. También para mí el paso por esa maestría y haber tenido la posibilidad de acceder a esta beca para cursarla fue muy importante. Claro. Te facilitó, te permitió hacerlo seguramente.
Sí, porque también hay que resaltar, ¿no?, que la oferta académica que tenemos muchas veces en las provincias del norte es más limitada, es más acotada, y en ese momento para mí seguir formándome en derechos humanos era una necesidad. Yo lo buscaba, ¿no? Claro. O sea, y busqué, y justo tuve la posibilidad de acceder a esta maestría que no se volvió a reeditar después, posteriormente, y bueno, fue para mí un momento de formación muy importante. ¿Y cómo fue que decidiste presentarte a CONICET a hacer tu doctorado? No sé si pensás seguir en digamos, en el perfil de investigadora, en la carrera de investigador. Sí, yo decidí ingresar a CONICET en el año 2020, me postulé porque, a pesar de que, bueno, había hecho la maestría, después hice la especialización en políticas públicas y justicia de género, sentía que tenía esas ganas de seguir estudiando, de poder hacer el doctorado. Y bueno, terminé en 2020. Yo estaba a cargo de la coordinación institucional de esta organización de derechos humanos que te cuento, que es AMDES, que en realidad también tiene que ver con un poco buscar otras posibilidades o otras cosas para hacer, ¿no? Porque de alguna manera creo que yo necesitaba complementar estas tareas del activismo con la investigación, y creo que de alguna manera el doctorado que elegí, que es el doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, me habilitó esa posibilidad de entender que no son actividades totalmente incompatibles. O sea, el activismo y la investigación, existe metodología, existe justamente posibilidades de pensar instancias de investigación a partir de tareas de activismo inclusive, y que muchas veces justamente los investigadores, las investigadoras no somos totalmente ajenos a eso que estamos investigando, y siempre y cuando podamos hacerlo con el rigor metodológico, con la rigurosidad que exige una investigación científica, y que nosotros también podamos, volver de alguna manera a repensar, reeditar, analizar nuevamente, profundizar en aquellas cosas que quizás desde otro lugar se las pasa por alto, ¿no? Y problematizar nuestras propias prácticas te da la posibilidad de combinar ambas cuestiones. Yo en realidad quise en el doctorado continuar un proceso de investigación que inicié en la maestría. Yo en la maestría, en mi tesis de maestría, analicé lo que es desde la perspectiva teórica del genocidio, desarrollada por Daniel Feuerstein, y desde la responsabilidad del análisis de responsabilidad empresarial, que ahí fue muy importante, digamos, la guía de mi director de tesis de maestría, que fue Gabriel Pereira. Analicé el caso del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. Y lo que analizaba es que en estos contextos más actuales, en el contexto actual, y particularmente en la provincia de Jujuy, a partir de diciembre del 2015, venimos viviendo una situación de mayor, incremento de estas prácticas represivas y mayor incremento de procesos de criminalización, judicialización de las protestas sociales, y esto en ese momento particularmente lo analizaba en relación a los trabajadores del ingenio Ledesma. Ese problema se fue complejizando a raíz de todo el estudio que hice en el doctorado en Derechos Humanos, que ya lo terminé de cursar, ya tengo todos los módulos aprobados. Ahora estoy en el proceso de elaboración de la tesis, en el proceso de profundizar mi investigación, de escribir la tesis. Lo que empecé a ver también es que esa problemática se había complejizado un poco más, y en este proceso actual que estamos viviendo ahora con la reforma parcial de la Constitución, esto sigue en incremento, o sea, hay una complejización en relación a las prácticas de criminalización de la protesta social también, porque hay también una complejización en lo que es la normativa que criminaliza, o la normativa
que apunta a las prácticas de protesta social en la provincia de Jujuy. Uh-huh. Sí, ha sido como visionaria, aunque se veía venir, ¿no? Digamos, porque cuando se concentra demasiado el poder en una sola persona y con todos los supuestos poderes independientes haciéndole, mirando para otro lado o colaborando, estas cosas suelen ocurrir, lamentablemente, ¿no? Sí, así es que en realidad, a ver, esto también nosotros desde la organización Andes lo venimos denunciando obviamente en instancias internacionales, entonces de alguna manera, por eso yo decía, he podido de alguna manera complementar esa trayectoria activista con la investigación para entender cómo se dan en su complejidad estos procesos sociales, políticos, económicos, ¿no? Que son procesos también históricos. En la provincia de Jujuy hace muchísimo tiempo no se daba un proceso de unión y de articulación popular como el que hemos estado viviendo estas últimas semanas. Cuando yo hacía, por ejemplo, el año pasado, a principios de año, yo armaba mi proyecto de tesis y estaba profundizando en esa elaboración de qué iba a hacer realmente con mi tesis, no me imaginaba que esto podía llegar a pasar. Uh-huh. El año pasado, en septiembre, cuando se anunció el proceso de reforma parcial de la Constitución, bueno, entendí que era necesario también poder analizar esta instancia, porque aparte iba a estar viviéndolo en el presente, digamos, o sea, era como un momento clave para la investigación, porque justamente uno de los principales anuncios que se hizo cuando se hablaba de cuando el gobernador presentó el proyecto de reforma parcial, uno de los títulos, uno de los puntos a reformar era esto que se anuncia como la institucionalización de la paz social. Uh-huh. Que institucionalización de la paz social tenía como una serie de puntos que apuntaban directamente a lo que es la criminalización de la protesta o la restricción en sí del derecho a la protesta. Por ejemplo, se hablaba de la prohibición de cortes de calle, de cortes de ruta, que es lo que hoy por hoy está consagrado en la Constitución. Se hablaba también de reglamentar el derecho a la protesta conforme a los estándares de Naciones Unidas. Eso estuvo en el proyecto de reforma, sin embargo, a último momento se sacó el día 20 de junio, que fue el día más catastrófico en materia de represión aquí en Jujuy, el día más complejo por todas las irregularidades, por todas las arbitrariedades que se dieron. Ese día, que muy temprano se reunió la Convención Constituyente a hacer las últimas modificaciones y minutos más tarde se juró la nueva Constitución, se sacó esta parte, este inciso que hablaba de la reglamentación de la protesta. Uh-huh. En este sentido también tenemos que señalar que de hecho ya como decía el gobernador Gerardo Morales y los convencionales constituyentes de la fuerza de su bloque Cambia Jujuy, hablaban de esto, de la reglamentación del derecho a la protesta conforme a estándares de Naciones Unidas. En estas últimas semanas, tanto el día 20 como el 21, han hecho recomendaciones y han salido con comunicados públicos los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Y en esto señalo, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ambos, digamos, en similar sentido, ¿no? Llamando la atención al gobierno de la provincia, haciendo referencia a que se tienen que respetar estándares en el uso de la fuerza, y también señalando esto, ¿no? Que bajo ningún punto de vista el derecho a la libertad o a la libre circulación puede estar por encima del derecho a la protesta, porque el derecho a la protesta constituye un derecho neurálgico en los sistemas democráticos, y más en un momento, ¿no? de crisis social, de crisis económica principalmente, en el que estamos atravesando, ¿no? Está. Hacemos una primer pausa, Malca, y seguimos en unos minutitos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Malca Manaster. Estamos hablando, precisamente de los últimos sucesos de la provincia de Jujuy. Vos me contabas que esto es algo que se viene dando hace mucho tiempo.
Y es interesante si podés aportar, digamos, alguna idea sobre por qué esto viene avanzando así tan sin prisa pero sin pausa, específicamente en Jujuy, ¿no? Porque hablabas recién Bien. del derecho a la circulación como derecho más importante casi, que es algo que se replica, te digo, en todo el país, ¿no? O sea, el problema con el derecho a protestar, pero que no me molesten o que me dejen pasar con el auto, es algo que viene ya siendo una punta de lanza en los medios, en las posiciones más reaccionarias. Digamos, esto como que como que Jujuy lo viene a visibilizar y a institucionalizar de alguna manera. Tal cual, sí, así es. Mira, nosotros acá en la provincia de Jujuy tenemos un código contravencional que fue aprobado en el año 2014, pero que entró recién en vigencia el 1 de enero del año 2016. La entrada en vigencia de este código es coincidente con justamente el inicio del gobierno de Gerardo Morales. Este código, en su artículo 113, lo que justamente hace es sancionar mediante distintos tipos de sanciones, o sea, multas, trabajo comunitario y arresto, acciones como la permanencia injustificada en el espacio público, dice, y la obstrucción del tránsito vehicular, peatonal. Este código se aplicó por primera vez contra justamente el ACAMPE que llevó adelante Milagro Sala y la red de organizaciones sociales. Esto que fue como el caso testigo sobre represión y criminalización de la protesta social principalmente, pero desde ese enero del 2016 hasta la actualidad han habido muchísimos referentas de organizaciones sociales, de sindicatos, que han sido sancionados por este sistema del Código Contravencional, que la verdad hoy por hoy está teniendo multas muy altas, dinerarias muy altas. Y, por ejemplo, te estoy hablando de... dice el código 200 unidades de multa, claro que una unidad de multa equivale al 10% de un salario mínimo vital y móvil, o sea, claro, es como bastante oneroso. Sí, de hecho, por ejemplo, hace 2 meses, 3 meses, tuve la posibilidad, yo hago instancias de observación participante en los juicios estos contravencionales, y las multas que se hacían eran de arriba de 650.000 pesos, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Entonces va variando en relación a cómo va variando también el salario mínimo vital y móvil. Y estamos hablando de multas impuestas a, muchas veces, por ejemplo, referentes de organizaciones sociales, pero también a personas, por ejemplo, que son parte de las organizaciones, o sea, militantes de base de las organizaciones, por ejemplo, situaciones de mujeres que están a cargo de comedores comunitarios y que salen a hacer una protesta, por ejemplo, a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, para pedir aumento de las partidas presupuestarias de los comedores y los merenderos. Bueno, después tienen que atravesar un proceso como el del Código Contravencional, una multa muy alta que se les hace imposible de pagar, y en realidad acá entramos en una rueda compleja, ¿no? de la burocracia en sí, de la burocracia policial, contravencional, judicial, después, y lo que eso implica. Aquí en Jujuy, cualquier persona que se pare a observar una manifestación, va a haber presencia policial siempre, o sea, presencia policial que está en este sentido de la aplicación del Código Contravencional. El otro día, por ejemplo, unos estudiantes de la Facultad de Humanidades hacían una clase abierta, ¿no? En esto de que está habiendo una inmensidad de manifestaciones, de protestas, de permanencias en la provincia, principalmente, ¿no?, a raíz del rechazo a la reforma de la Constitución. Y en te decía, había una clase pública en la puerta de la Facultad de Humanidades y posteriormente vino la policía, hizo las actas de intimación, y bueno, esto es un proceso que se repite constantemente.
En el medio de desde todo este lío que hubo estas últimas semanas, complejo, te digo, el gobernador intentó modificar por un decreto el código contravencional, agravando las multas, o sea, llevándolas a precios mucho más altos, o sea, multas estábamos hablando de casi que iban a llegar a 8 millones y más, pero también entre las sanciones que se plantearon, por ejemplo, se planteaba la cesantía de los empleados públicos que manifestaran, claro, o también la inhabilitación de los funcionarios, decía, funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales. Fue tan escandaloso este decreto que se tuvo que retrotraer, o sea, no entró a aplicarse, pero sí, de hecho fue publicado en el boletín oficial y después se volvió a publicar que se lo derogaba, porque fue muy grave. Pero sí quedó, digamos, en vigencia la Constitución de la provincia, que ya está aprobada, está jurada, está publicada en el boletín oficial, o sea, es nuestra Constitución vigente en la actualidad. Como te decía, la Constitución tiene puntos bastante complejos, puntos que no solamente en relación a la protesta es el tema que yo estudio y el tema en el que profundizo, pero por ejemplo consagra la Constitución este sistema contravencional que te estoy contando, por ejemplo, ¿no? Reconoce en el Código Contravencional como una herramienta fundamental para garantizar la paz social, porque todo el tiempo está este discurso rondando de la paz social. Como, por ejemplo, el artículo de la Constitución que prohíbe los cortes de calle, prohíbe los cortes de ruta, es el artículo que justamente consagra el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Sí. En esto, ¿no? Como haciendo esta lectura de que una protesta es un sinónimo de alterar esa paz social, de alterar ese orden público, cuando hemos estado teniendo, y de hecho seguimos teniendo, protestas súper pacíficas, ¿no? Y estamos hablando de protestas numerosísimas, en algunos casos han superado las 20 cuadras, o sea, pensar que no haya corte de calle en una protesta de 20 cuadras es casi absurdo, porque ¿dónde va a protestar toda esa gente? Claro, y es un derecho que se cercena, sobre todo, más allá de que se invoque la paz social, evidentemente es un avance sobre derechos que están consagrados en otras instancias que son superiores a la Constitución provincial, aunque no le gusten a los gobernadores, claro, digamos. Sí, tal cual. Dice, yo siempre cuando hablo del derecho a la protesta social, y en esto desde mi formación en derechos humanos, digo que el derecho a la protesta social es un derecho que a su vez articula otros derechos humanos, otras libertades fundamentales como el derecho de asociación, de reunión, de expresión, de peticionar ante las autoridades, ¿no? De organizarse, pero a la vez también es un derecho fundamental porque sirve para canalizar y expresar otras vulneraciones de derechos humanos de fondo, que es justamente lo que no estamos tratando y no está habiendo posibilidades de diálogo y de abordaje institucionalmente, ¿no? Como por ejemplo los salarios de pobreza, el hambre, la pobreza, la desocupación y bueno, un montón de problemáticas que estamos teniendo en la provincia. Claro que, digamos, eso es lo que es la madre del borrego, digamos. Eso es lo que genera la protesta, porque la protesta en sí misma es una herramienta que da cuenta de un malestar. Y bueno, ahí tenemos que poner, me parece, los ojos, ¿no? En qué es lo que está pasando, lo que acabas de decir, problemas de bajos salarios, de desocupación, de problemas de vivienda, de acceso a la salud, a una buena educación, al alimento diario. O sea, no es que la gente salió porque sí un día a tomar sol y cortó 20 cuadras. Digamos, es un avasallamiento, ni hablar del tema de los territorios, de las comunidades originarias, y esto calculo yo, que no lo digo yo, no inventé nada, está muy ligado al extractivismo, al uso de los bienes naturales que bueno, pasan por la provincia. Entonces bueno, también hay ciertas reclamos sobre eso, y obviamente estas medidas son disciplinatorias y de la peor manera ya, ¿no? Porque ya no queda solo en la contravención o en la multa, sino que ya directamente
salimos a prohibir, a reprimir, a encarcelar, a desaparecer. O sea, una situación muy preocupante, ¿no? Sí. Sí, una situación preocupante y una situación que creo que cada vez que van pasando los días nos va preocupando más porque van saliendo a la luz estas irregularidades, arbitrariedades, ilegalidades de distinto tipo, como que se han utilizado en los procedimientos policiales vehículos pertenecientes a empresas privadas. Otra vez. Ha habido, digamos, la historia se repite. Pero con la diferencia de que estamos en democracia, claro, ¿no? Que creo que lo hace como mucho más grave mucho más preocupante. Por ejemplo, el día de las detenciones del 20 de junio, que fueron una cosa que yo nunca en mi vida, yo tengo 33 años, nunca vi una represión así en la provincia de Jujuy. En los 90 sí, o sea, tengo estos recuerdos de niña, claro, de que participábamos con mi familia en las distintas manifestaciones, sí se reprimía, pero nunca he visto algo como lo que pasó el otro día, el 20, en el sentido, ¿no?, de esto, de la masividad, de la cantidad de policía de civil, de la cantidad de vehículos sin identificación, de la cantidad de personas detenidas, ¿no? Porque en esto también tenemos que señalar, había personas detenidas que la ligaron de arriba, por así decirlo, ¿no? En esto de que las detuvieron por el simple hecho de estar caminando por la calle, no digo con esto que esté bien que hayan detenido a las personas que estaban manifestando, se entiende. Pero la cantidad de personas que han sido detenidas es realmente abismal, ¿no? Y las arbitrariedades contra estas personas siguen. Se les han hecho causas tanto penales como contravencionales, penales en relación a varios artículos, contravencionales en relación a varios artículos, ¿no? Tenemos, como yo te decía, hace un rato te señalaba el artículo 113 del Código Contravencional, pero hay otros artículos también que son de estos artículos problemáticos en el Código, que yo los identifico como problemáticos porque justamente por su laxitud, por su ambigüedad, pueden aplicarse para cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, en esto de lo que estuve viendo de las causas contravencionales, por ejemplo, se les aplica los artículos que tienen que ver con participación en reuniones públicas tumultuarias. Y yo me pregunto, ¿qué es una reunión pública tumultuaria? ¿No? O sea, cualquier cosa podría ser una reunión pública. Un recital de rock, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, estos artículos son los que se está utilizando y otro punto crítico de nuestro Código Contravencional es que habilita la doble punición, o sea, habilita la posibilidad de que una persona sea sancionada, sea penada por el mismo hecho, esto en violación de ese principio clásico del derecho penal, de las garantías constitucionales, que es el non bis in idem, que no te pueden sancionar dos veces por el mismo hecho, pero nuestro Código Contravencional dice que la acción contravencional es independiente, por ejemplo, de la acción penal. Entonces, pueden ir de la mano una sanción contravencional y una sanción penal. Entonces, esto también genera como mucha desesperación en las personas que nadie está acostumbrado, o sea, a atravesar este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces es como una situación muy crítica, muy compleja lo que está pasando en Jujuy. Es preocupante, es muy preocupante, si bien, como te decía, ya lo venimos viviendo, pero ha escalado a unos niveles represivos y muy lamentable también, ¿no? Como vos decías, el lema de esta provincia es Jujuy Energía Viva, en alusión al litio. Nosotros estamos creo que es el punto crítico de todo el conflicto, ¿no? Los recursos naturales de esta provincia y qué es lo que quiere hacer el poder real con esos recursos naturales. Te decía, y Gerardo Morales, el gobernador, todo el tiempo en esta, ¿no? de el Jujuy, Energía Viva, Jujuy, el norte a seguir, que es el lema de su campaña como
en la que estaba, ¿no?, como candidato a presidente, ahora vicepresidente, siempre habla de Jujuy, el norte a seguir, y él habla de que se ha logrado cambiar la matriz productiva de la provincia. Y acá creo que hay que hacer también una alusión a que está cambiando la matriz represiva de la provincia, claro, porque la verdad es que ha habido, digamos, una mayor complejización, un mayor desarrollo en el sistema normativo tendiente a sofocar, tendiente a desarticular todo tipo de expresiones sociales de protesta. Hacemos otro corte y volvemos en un segundito. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos hablando con Malca Manester. Estábamos, hablando de estos últimos acontecimientos en la provincia, de cómo ha avanzado el cercenamiento de derechos. ¿Cuán relacionado está esto con la explotación de recursos naturales, específicamente el litio, y de la consigna del actual gobernador, también candidato ahora a vicepresidente por una línea política, perdón, y esto de que Jujuy cambia, realmente Jujuy cambia, está cambiando. No obstante, siguen las manifestaciones, siguen los cortes, la gente sigue ocupando el espacio público, aunque sea violando el código contravencional. O sea, no están ni resignados ni esperando que esto siga como está. Es la percepción que uno tiene a partir de algunos medios alternativos y de algunas en las redes sociales, no en los medios hegemónicos, obviamente. Sí, tal cual como vos señalabas, está habiendo distintos tipos de expresiones, de manifestaciones públicas, de protestas sociales. Por ejemplo, siguen los cortes de ruta, como vos bien decías. Estos cortes de ruta son permanentemente intimados por la policía para, digamos, despejar la ruta. O sea, se hacen, por ejemplo, cortes de media calzada, se hacen permanencias también al costado de la ruta. Siguen buscando las personas, las organizaciones, las comunidades indígenas, los docentes, los gremios, los sindicatos, buscando las estrategias para protestar sin que esto implique de alguna manera que puedan ser víctimas de hechos represivos como el que lamentablemente hemos tenido que atravesar el día 17 de junio en la localidad de Purmamarca, en el corte ahí del ingreso a la localidad de Purmamarca, que ha sido muy violento, como también ha sido muy violento el del 20, justamente porque no se han respetado parámetros en el uso de la fuerza. Cuando se usa, por ejemplo, estas armas que se llaman menos letales en protestas, como por ejemplo las balas de goma, los gases lacrimógenos, jamás tienen que apuntarse hacia el rostro, hacia las partes superiores del cuerpo, y esto ha sido una frecuente. Muchas situaciones de personas con heridas en el rostro. Por ejemplo, de hecho tengo colegas, abogadas que han sufrido las heridas en el rostro, porque son colegas que trabajan con comunidades indígenas y estaban acompañando ahí, han sufrido obviamente también las comunidades indígenas. De hecho hay situaciones de personas, un joven de 17 años que ha perdido un ojo, y otras situaciones también de esto, de heridas, de lesiones irreversibles que le causan un daño irreparable a las personas en su vida a futuro. Esto lo tenemos que señalar como arbitrariedades por parte de la policía, y creo que lo que más está haciendo falta en este momento es que realmente se arbitren los mecanismos necesarios desde la justicia, desde el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía, para investigar estas situaciones, porque se está, digamos, apuntando con todas las herramientas contra los manifestantes,
pero yo no veo ni siquiera indicios de que se avance en investigar las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido el personal de las fuerzas de seguridad. Claro, ahora en este contexto en el que vos describís estas acciones, tenemos una situación previa en donde avanza esta reforma que evidentemente tiene algún anclaje en la sociedad jujeña, porque si no, no me imagino que de la noche a la mañana la gente se haya vuelto antidemocrática o antiderechos. Evidentemente hay todo un proceso previo que tiene lamentablemente el acompañamiento o de la mayoría o de, por lo menos, porque sabemos que esto no es solamente la figura del gobernador. No, claramente, sí, así es. Por ejemplo, en esto que vos decías, en las últimas elecciones, que fueron el 7 de mayo, la fuerza encabezada por el gobernador, que es el Cambia Jujuy, obtuvo un 49% de los votos sobre el total de votos emitidos, ¿no? En el padrón de los votos que realmente se emitieron, pero hubo un porcentaje muy alto de votos en blanco y un porcentaje altísimo de ausentismo en las elecciones. Entonces, o sea, cuando uno se pone a calcular en los términos de los votos realmente obtenidos por sobre el total de la población, sumando el ausentismo, sumando los votos nulos, sumando los votos en blanco, el porcentaje es mucho menor. Claro. Es más o menos, hablamos de un 30% de los votos. Esto hay un trabajo muy interesante que hizo un investigador también de la Universidad Nacional de Jujuy, que es Santiago Jorge, que justamente analiza esto. También nosotros en Jujuy tenemos un piso electoral que resulta proscriptivo porque es muy alto, o sea, es un piso del 5%, cuando en general se habla del 3%, o sea, tiene que superar esa cantidad de votos para poder recién pensar en la posibilidad de ingresar, por ejemplo, legisladores en este caso, o en el caso convencionales constituyentes, ¿no? Ahora en las últimas, como se eligió en las últimas elecciones. Entonces sí hay un nivel de descrédito, un nivel de deslegitimidad social muy grande en relación a la figura del gobernador. Las comunidades indígenas están plantadas en la ruta pidiendo la renuncia del gobernador, y eso también hay que decirlo, ¿no? Muchos sectores se han expresado en relación a la renuncia concreta del gobernador. Ya no es solamente que caiga la reforma, el no a la reforma, sino también se pide la renuncia, y eso da cuenta de la situación institucional que estamos viviendo en la provincia, que, como vos bien decías, no es de ahora, sino que este fue su momento de eclosión, porque creo que confluyeron muchos reclamos en un mismo momento y una reforma de la Constitución que se hizo en un tiempo exprés. Además, menos de un mes tardó. Entonces justamente tenías a todo el pueblo manifestando en las calles, pidiéndote el no a la reforma se aceleró, se aceleraron los tiempos, o sea, esto empezó el proceso de reforma el 22 de mayo, el 20 de junio ya estaba jurada la nueva Constitución, o sea, hubo menos de 3 semanas de debate en serio de lo que podía ser, o sea, no hubo instancias de diálogo con todos los sectores de la comunidad, de la sociedad, como tendría que ser, y creo que justamente mucho del enojo social tiene que ver con eso, con haberse sentido también defraudada, no tanto por el gobernador como por el proceso de reforma, ¿no? Que fue en contra de los intereses del pueblo, una reforma que restringe derechos y que justamente lo que hace es apuntar a mayor concentración de poder del Ejecutivo. Además, claro, precisamente, sí, y aparte, bueno, porque hasta parece burdo, ¿no? No respetar los mínimos plazos, las instancias de intercambio, porque se supone que es la Carta Magna Provincial, no es una cuestión menor, y que mínimamente deben, lo que decís, ¿no? Garantizar la participación de todos los sectores, de todos, los que te gustan y los que no te gustan, pero de todo el pueblo. Tal cual, ¿no? Y otro punto clave para entender la reforma también
tiene que ver con la falta de consulta libre, previa e informada a las comunidades claro, indígenas. Ese es el gran problema. No, sí, Jujuy es una provincia que tiene muchísimas comunidades indígenas. Estamos hablando de casi 400 comunidades indígenas, pueblos indígenas. Entonces, el hecho de que no haya habido un proceso de consulta, el hecho de que, por ejemplo, las comunidades hayan tenido que ir a la Convención Constituyente a que se las oiga y que ni siquiera se las escuchó, entonces fue como demasiado arbitrario, claro. para también nuestra idiosincrasia como jujeños, como jujeñas, ¿no? En esto de que no haya un respeto mínimo hacia los integrantes de las comunidades indígenas que siguen reclamando por sus territorios, y que además no solamente es que se le tenía que consultar por el artículo específico que habla sobre comunidades indígenas, sino que lo que marca, digamos, los estándares internacionales en materia de consulta plantean justamente que las comunidades tienen que ser consultadas de absolutamente todos los temas que las afecten. Y ahí estamos hablando de recursos naturales, de régimen de agua, de medio ambiente, de propiedad, de un montón de cosas que ni se las tuvo en cuenta. No sé, tampoco está en la visión del gobernador o en la visión de la Convención Constituyente, que eran temas sobre los que se les tenía que preguntar porque son temas que los afectan directamente. No, eso no pasó. Y bueno, y estas son las consecuencias de haber avanzado de esa manera sin tener en cuenta que ya existe normativa escrita, que ya existen tratados internacionales, una constitución nacional que avanzan de tal manera. No, todo eso se ignoró y bueno, y aquí estamos. Hacemos la última pausa, Malca, y seguimos en un minutito. Seguimos hablando con Malca Manestar, ya para nuestro final de programa. No te voy a pedir que hagas futurología, porque no es ese tu tema de investigación, pero sí, a ver, si podés, tampoco arriesgar, pero pensar este momento, en este contexto, ¿cómo ves que esto puede tener un desenlace diferente, si va a retroceder la protesta social, si sigue ganando terreno la represión? ¿Cómo están dadas las reglas de juego en este momento? Bueno, por ahí teniendo en cuenta, ¿no?, esto que yo te decía, yo estudio la protesta, la he estudiado en términos históricos también aquí en Jujuy. El pueblo jujeño es un pueblo que resiste, un pueblo que tiene la lucha social en su memoria histórica. De alguna manera, en los 90, e inclusive antes, también han estado fuertemente marcados por la protesta en la calle, por los piquetes. Entonces, de alguna manera, yo veo difícil que la población retroceda si es que no hay una posibilidad de solución del conflicto, y en esto creo que el gobierno tiene que poder llevar todos sus esfuerzos a solucionar esto y a dar de alguna manera respuesta a los reclamos que está habiendo. La consigna en todos los cortes de ruta, en todas las manifestaciones, es el no a la reforma, que caiga la reforma. Es muy complejo pensar que solamente la fuerza en las calles va a hacer caer la reforma, sino que ahora también es el rol que pueden llegar a cumplir las instituciones, los abogados, las abogadas, con acciones de inconstitucionalidad, señalando errores, ¿no?, que pueda haber en este proceso de reforma, tanto en el contenido como en la forma en la que se realizó la misma, ¿no? Entonces, a ver, a mí me preocupa también esto de, ahora estamos en un año electoral. También, claro. Nuestro gobernador está en una carrera hacia la presidencia, con una candidatura a vicepresidente. Entonces, realmente pienso que es un panorama que busca proyectarse a nivel nacional, ¿no? Y también tiene que ver con la extracción de los recursos naturales, esto de profundizar políticas extractivistas a espaldas de los pueblos, a espaldas de las comunidades. Es una situación muy, muy preocupante, porque siempre se ha dicho, ¿no? Se ha dicho
que Jujuy funciona como un laboratorio represivo. Y realmente nosotros en la vida cotidiana lo vemos y lo vivimos. Y esto lo venimos señalando hace tiempo, se lo planteó durante el gobierno de Mauricio Macri, se lo sigue planteando ahora. Y cuáles son realmente, yo siempre me pregunto hasta qué punto podemos llegar, ¿no? ¿Cuál es la culmine de la situación? Sí, ¿cuánto más? O sea, siempre es esa mi pregunta, ¿cuánto más vamos a tener que atravesar para poder de alguna manera lograr realmente que esto funcione y que nuestra calidad democrática mejore? Porque ese es un problema también que tenemos en Jujuy, ¿no? Que hay situaciones que ponen en evidencia problemas a nivel de la división de poderes, del régimen republicano, de gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy por hoy hablamos de fuertes intromisiones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, en el Legislativo. Entonces, mientras no haya una división de poderes clara, concisa, ¿no? Vamos a seguir naufragando en los mismos problemas. Sí, además, bueno, obviamente lo que hablábamos en otro bloque, ¿no? Digamos, todo esto, este proceso previo a que se instale esta reforma, que viene de muchos años, también ha generado estas relaciones entre los poderes, entre los gobernantes y los empresarios. Digamos, hay todo un caldo ahí atrás que abreva para que estas cuestiones terminen dándose de la peor manera, ¿no? De la peor manera para el pueblo jujeño, obviamente. Sí, así es, tal cual. Y en esto, ¿no? Yo siempre cuando hace rato te hablaba del poder real. El poder real es el poder justamente que está de la mano del poder, el poder político, el poder empresarial, pero realmente, ¿quién gobierna la provincia? Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Gobierna el gobernador, gobiernan las grandes empresas, ahora gobiernan los intereses internacionales por sobre los recursos naturales, ¿no? Entonces eso es un problema que venimos sosteniendo hace años. Sí, y en provincias donde precisamente hay recursos, hay bienes tan codiciados, ahí bueno, se complica todo aún más. Pero como bien decís, en la retina del pueblo jujeño, la resistencia y la lucha están presentes, y la memoria también. Así que bueno, esperemos que triunfe eso, ¿no? Que triunfe la justicia y la dignidad, que es al final lo único que cuenta, la dignidad del pueblo, y en eso Jujuy nos está dando una lección. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Malca, por todo tu tiempo, y bueno, a disposición para cualquier actividad, producción o cosa que quieras contar de allí de la provincia, para que esto siga circulando y se siga sabiendo qué es lo que está pasando por allí, y que hay gente que además que observa, estudia e investiga estas cosas. Bueno, muchísimas gracias a vos, Sandra, por tu tiempo, por la invitación. La verdad que ha sido un gusto poder conversar acá en Macroscopio con vos. Hoy escuchamos en Macroscopio El último tren de Ricardo Vilca, Florcita de Cardón de Micaela Chauque y Patria es Pueblo de Eugenia Moore y Brenda Mamani. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.